Hola a todos, el motivo de este vídeo es que hace un tiempo os compartí en redes sociales una serie de fotos, incluso un vídeo corto, de cómo personalizaba unos pendientes utilizando mi máquina de Silhouette. Y desde entonces me habéis estado preguntando si podía hacer un vídeo más en detalle, ya que no se había terminado de entender la parte de con qué tipo de material los personalizaba. En este caso yo os comentaba que era la técnica de sublimación y eso a muchos os echa para atrás porque no tenéis el equipamiento necesario para esta técnica, es decir, la impresora, los papeles de sublimación y demás. Bueno, pues en este caso que sepáis que yo tampoco tengo impresora de sublimación y por tanto para este tipo de proyectos no necesitáis tener todo el equipamiento de sublimación. Lo que yo hago es utilizar unas láminas que vienen ya sublimadas, en este caso son de la marca Cricut, ya tenéis vídeos en mi canal de YouTube donde os hablo de estas láminas y podéis utilizar, como digo, estas láminas que vienen ya sublimadas tanto de la marca Cricut como de otras marcas. Aquí os recuerdo otro vídeo en el que precisamente os hablaba de la comparativa de las láminas de sublimación de Cricut en comparación con otras de marca blanca. Bueno, pues como decía, es un proyecto muy sencillito que está al alcance de todos y en este caso no solo hablo de pendientes, que son unos pendientes de sublimación o específicos para utilizar con la técnica de sublimación, sino que lo podéis extrapolar a otro tipo de soportes sublimables. Bueno, pues voy a explicaros cómo se hace muy rápidamente, pero primero os quiero comentar qué materiales necesitáis para realizarlo para que veáis que se puede trabajar con muy poco. Lo primero que necesitamos son las láminas de sublimación, insisto, de Cricut o de la marca que sean. Vamos a necesitar nuestro plotter de corte de la marca que sea, de nuevo, para cortar estas láminas. Vamos a necesitar algún tipo de gancho o incluso se puede hacer el pelado con la mano para pelar el diseño una vez que lo tenemos cortado y vamos a necesitar una plancha o prensa térmica para hacer la transferencia de ese diseño al soporte que vamos a personalizar. Y por supuesto tenemos que tener el soporte sublimable, que en este caso son unos pendientes, pero que también lo podéis hacer con otros soportes como pueden ser imanes, llaveros o lo que creáis conveniente. Así que vamos a ver los pasos porque de verdad que es algo muy sencillito. Ya estoy en Silhouette Studio y tengo abierto el diseño que voy a querer utilizar para personalizar estos pendientes y yo lo primero que suelo hacer es dibujarme un círculo en el programa de Silhouette Studio con el tamaño de esa figura o esa pieza que voy a personalizar. En mi caso son unos círculos de 4 centímetros de diámetro, así que me dibujo un círculo, le doy esa medida y ahora lo que voy a hacer es reescalar mi diseño para que me quepa en el interior de la pieza que quiero personalizar. Y una vez que lo tengo, simplemente tengo que encajar mi diseño en el interior. Voy a alinearlo al centro. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que en este caso los pendientes llevan un agujerito en la parte superior del círculo para luego poder pasar el enganche. Así que tenerlo en cuenta a la hora de colocar vuestros diseños para que no queden luego encima de ese circulito. En mi caso está bastante centradito, pero si quisiese me lo podría llevar un poquito hacia abajo y quedaría perfectamente alineado. Bueno, pues otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con estas láminas de sublimación es que el diseño hay que cortarlo en espejo. En este caso no importaría tanto, pero sobre todo tenerlo en cuenta si vais a trabajar con textos. Yo igualmente voy a hacerlo, selecciono la pieza, botón derecho y le doy a voltear horizontalmente. Y ya lo tendría de este lado para que luego, una vez que tenga personalizado mi pendiente, quede hacia el otro. Bueno, pues en principio esto ya lo tendría listo y lo que voy a hacer es hacerme 3 copias más porque tengo 2 pendientes que voy a personalizar por ambas caras, así que necesito cortar 4 diseños. Voy a ajustarme el tamaño del documento, aunque sea un poquito a ojo, para ponerlo del mismo tamaño que la pieza de lámina de Infusible Ink que voy a utilizar y así sé si me caben o no todos esos diseños. Así que mi pieza que tengo suelta más o menos es de este tamaño, así que voy a aprovecharlo y me voy a hacer las copias correspondientes. Bueno, pues estos círculos que habíamos dibujado son exactamente de la misma medida que el círculo de mi pendiente y por si acaso no lo coloco completamente alineado, que es algo que puede pasar, lo que hago es que en lugar de hacerle una medida exactamente del tamaño de mi pendiente, le hago un desplazamiento. Voy a seleccionar estos, voy a dar a Control G para agrupar
y me voy a venir aquí para darle un pequeño desplazamiento por si en el caso de que no me quede completamente alineado, asegurarme de que no se ve ninguna pieza en blanco. Así que le doy un pequeño desplazamiento, le doy a aplicar y ya lo tendría de forma correcta. Voy a llevármelo un poco para abajo y las líneas que tenía de antes ya no me interesan, así que las puedo quitar. Y estas son las piezas definitivas que yo voy a cortar. Podríamos dibujar líneas divisorias por cada una de estas partes si quisiésemos, pero en principio lo voy a dejar así y luego si necesito cortar algo más, pues lo hago con la tijera. En principio lo que me interesa es cortar con mi plotter el diseño en la lámina de Infusible Ink. Así que una vez que tenemos esto, nos vamos a la ventana de enviar. Nos aseguramos de que nuestros diseños están marcados para cortar y ahora tenemos que poner la configuración correspondiente al material que vamos a utilizar. Bueno, pues lógicamente al no ser un producto de la marca Silhouette no vamos a encontrar propiamente el material Infusible Ink en el listado, pero sí que os voy a decir la configuración que yo utilizo y lo podéis añadir como un nuevo material a esta lista. De hecho, yo ya lo tengo incluido, los que configuramos nosotros están en la parte inferior, así que yo me he creado un material que es Infusible Ink y que corto con cuchilla al 5, presión 25 y velocidad al 3. Así que todo sería cuestión de ahora cargar el material en la máquina y enviar a cortar. Y ahora solo tenemos que pelar el diseño. Fijaros que se pela súper fácil con la mano. Y ahora ya solo nos quedaría la parte del planchado. Bueno, pues vamos con la parte del planchado. Ya tengo aquí mis dos piezas. Os recomiendo que pongáis un papel protector debajo, ya que como las piezas que hemos cortado van a ser un poco más grandes que la pieza del pendiente, para que no nos manche la base. Y necesitaremos también otro papel de estos para ponerlo por encima. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente coger la pieza de nuestro pendiente y alinearlo con el diseño que acabamos de cortar con nuestra máquina. Si veis que no se sujeta bien, lo que podéis hacer es utilizar cinta de este tipo, que es cinta térmica, para sujetarlo y que no se mueva. Es importante que en la sublimación lo que es el papel esté bien pegado al soporte, porque si se mueve va a salir luego la transferencia borrosa. Así que bueno, pues en mi caso lo voy a hacer un poco así a lo rápido. Coloco papel protector y voy a plancharlo a 200 grados durante unos 30 segundos. El tiempo y la temperatura que vamos a utilizar dependerá del soporte sublimable, así que yo siempre os recomiendo que busquéis en la página en la que compráis estos soportes para ver si os dan las especificaciones de tiempo y temperatura. Y dicho esto, colocamos encima y empezamos a contar el tiempo. Una vez listo, retiramos, le quitamos el papel y ya lo tendríamos listo. Y solo nos quedaría hacer lo mismo por el otro lado. Bueno, pues ya tenemos nuestros pendientes terminados, para que veáis qué sencillito es y que aunque sea una técnica de sublimación, no es necesario tener todo el equipamiento para poder realizarlo. En este caso hemos hecho el ejemplo de unos pendientes, pero podéis hacer lo mismo con otros muchos soportes, como pueden ser alfombrillas de ratón, llaveros, lo que se os ocurra, siempre que sea un soporte apto para sublimación. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Como os digo siempre, si te ha gustado dale a like. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!